Hoy vamos a ver la segunda ley, que es el plan de abordaje estratégico, y vamos a hacer un pequeño repaso con un ida y vuelta de lo que estuvimos viendo. ¿Recuerda? ¿Me pueden hacer un punteo de los temas que vimos? Empiezo a preguntar a quienes tienen la cámara apagada, a Clara. Ahí dice Liana, ella se ofrece como tributo. Muy bien, Bueno, la primera clase fue sobre ahí el se te corta un consumo montón. problemático, ¿no? Muy bien, Cómo problematizar el consumo. Se habló bien, de lo que es el consumo problemático de casa, que es malísimo. Sí, se me sí, corta. Esa fue la primera clase que hablamos sobre el autor Bauman, que explicaba lo que era el consumo problemático en la sociedad. Después también la segunda clase del etioma, ¿no? Esta unión de dos bien, palabras, de lo que significa el etioma, la definición. muy bien, Eh, y bueno, también hablamos en la otra clase presencial sobre la ley de salud mental, los artículos importantes que mencionó, como el artículo bien. 3, el 4, el 13, el 7, que son artículos Bien, importantes que tienen que ver con la salud mental y el equipo interdisciplinario. Sí. Bueno, y la última clase, creo que fue esa del idioma, si no mal lo recuerdo. La del miércoles pasado que yo no estuve. bueno, perfecto resumen. Ahí hablamos que Bauman no Volví. habla de adicciones, sí habla de un tipo de sociedad de consumo. Nosotros decimos que todo el tiempo estamos atravesados por el consumo. Por eso lo primero que tenemos que problematizar es problematizar el consumo y si ese consumo requiere procesos terapéuticos. Históricamente, los consumos problemáticos se veían desde un paradigma que los inhabilitaban y desde la suma incapacidad. Y se daba respuesta muchas veces o con comunidades en un determinado tiempo, en los 60 sobre todo, con comunidades terapéuticas, que son una institución, un dispositivo que ustedes van a ver en profundidad, y desde lugares de internación monovalentes. Hablamos de lugares de intervención monovalentes, aquellos que nada más se ocupan de la salud mental, como si nosotros tuviésemos escindido la cabeza o las emociones del resto del cuerpo. A partir del cambio de paradigma, se empieza a ver la salud como un proceso, en principio sociohistórico, que obedece a una historicidad, que también es biológico-somático, pero que también hay procesos culturales, y entiende que la salud mental debe ir hacia el tratamiento de los lugares polivalentes. Nosotros entendemos por la Ley de Salud Mental, la 26651, que en su artículo 4 dice que los consumos problemáticos o las adicciones entran en el orden de la salud mental. Y esto es importante porque salimos del paradigma de la peligrosidad a entender que los consumos problemáticos, o sea, una vez que problematizamos el consumo y que sabemos que estamos atravesando una situación de consumo problemático que va a requerir un tratamiento terapéutico, es algo del orden de la salud mental, haciendo hincapié específicamente en que esa persona es un sujeto de derechos. Porque nos paramos no solamente desde la perspectiva de la complejidad, con esto que dijo bien Liana, con la palabra etioma, esta multicausalidad que produce un hecho social y un hecho también del orden de la salud, y después vamos a hacer hago un asterisco para volver a esto, sino también que esta multicausalidad que nosotros tenemos que ver debe siempre respetar que el sujeto que está en una situación, y habíamos explicado por qué la palabra situación, que es algo que nos acontece en un proceso de nuestra historia de vida, que se encuentra en situación de consumo problemático, es un sujeto de derechos porque estamos desde la perspectiva, trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos. Tanto es así que reza la 26.651, Ley de Salud Mental. Me acabo de hacer un conducto, chicos, me atraviesa el dolor. Me hace el consumo problemático de... Así que no es la papa en la boca, es el dolor en la boca. El consumo, la 26.651, en su articulado número 7, nos habla de algo muy importante que por primera vez están enunciados los
derechos de los padecientes o de los usuarios de salud mental. Entre ellos, por supuesto, quienes están en situación de consumo problemático. Más adelante, y también dejar atrás un paradigma que antes era médico hegemónico para entender que la salud es es un conjunto donde las dimensiones de historia, socioculturales, sociales, biológicas y somáticas confluyen, se saca de ese trono que tenía el paradigma médico para entender que para abordar la salud mental es necesario la interdisciplina. Y en el artículo 13 se empieza a mencionar que debe siempre que hablamos de consumo problemático haber detrás para la intervención y el abordaje un equipo interdisciplinario. Entonces de ahí viene, de que se sale de una sola voz, que era el psicólogo o el psiquiatra. En el caso de la salud mental era el psiquiatra, de la salud mental era el psiquiatra que disponía la internación cuasi compulsiva, con 2 testigos y casi nada, a que la internación en derecho se dice es la última ratio, o sea, es la última de las respuestas que yo voy a dar. Voy a intentar buscar dispositivos que puedan atravesar un proceso terapéutico y ser sostén de un proceso terapéutico respetando, digamos, la posibilidad de que siga inserto en el contexto que atraviesa la persona que está en situación de consumo problemático. ¿Por qué sucede eso? Porque uno de los derechos inherentes al ser humano, dijimos que los derechos humanos son aquellos que son inherentes al ser humano, es la libertad. O sea que para cercenar la libertad de una persona, tiene que haber una disposición judicial de una internación de carácter involuntaria. En el caso de que nosotros tenemos a alguien que se encuentra en una situación de desequilibrio transitorio porque está en una situación de sobredosis y requiere una internación voluntaria, a las 48 horas esa persona debe estar anoticiada de por qué está internada y el prediagnóstico que se hace y ya haber realizado una primera entrevista que como lo vimos en la clase anterior, que fue una clase breve por una situación de que estábamos adheridos al paro por la ley de reforma laboral, una primera entrevista que es una primera entrevista, puede ser una entrevista social y médica, y si ya está en un dispositivo con esta continuidad de cuidado, ya está en un dispositivo para el proceso terapéutico, ya tiene que estar empezándose a realizar la anamnesis que una vez que la persona esté en una situación de estabilidad, se empieza con esa primera entrevista que dijimos que tiene datos relevantes de la historia de vida de la persona con la cual nosotros vamos a trabajar un dispositivo terapéutico. Lo primero que se trabaja en el proceso terapéutico, que tiene varias partes, una primera parte que es la admisión, conjuntamente con la admisión se da el soporte a quien va a ser la persona de apoyo. Se produce las entrevistas pertinentes y esta primera anamnesis. Se va a trabajar en una etapa primaria en la adhesión al dispositivo tratante. El dispositivo tratante tiene que respetar la historicidad de esa persona. Digo, y esto en la primera parte, que parecería una pavada, ¿no? Porque uno dice, ah, bueno, ya está dentro del dispositivo y la familia como que siente un cierto alivio, pero en realidad es una etapa de alta complejidad, porque si nosotros pensamos conjuntamente con la persona que se encuentra en situación de consumo problemático y quien va a ser la parte que va a sostener por fuera del dispositivo el el sistema de apoyo de esa persona que está en el dispositivo, si uno no es un buen dispositivo porque no tuvo una buena anamnesis, una buena entrevista, nos encontramos acá muchas veces ante personas que están en una situación de sobredosis, que nos llegan a una APS, o sea, a una institución de atención primaria, que tiene un más historial y más conocimiento de dispositivo que nosotros, porque pasaron por todos.
Y eso precisamente porque quizás no hubo en la primera parte un fuerte trabajo de adhesión al dispositivo por varias cuestiones, o porque no se trabajó bien en el dispositivo, porque justo ese dispositivo no era el indicado, porque nosotros en la anamnesis sostuvimos que en la primera entrevista nosotros tenemos que empezar la trama de un lazo empático, porque ya la inseguridad de ir a un lugar terapéutico es compleja y más que nosotros nos vamos a encontrar con un sujeto que está muy aproximado al objeto de consumo. Por lo tanto, todos los mecanismos de defensa que uno tiene están muy resquebrajados o muy lábiles, muy débiles, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy autorreferencial, pero porque es lo más sencillo, estoy grande y cansada. Hoy podemos de trabajar muy, muy, muy temprano, pero hoy fui al dentista. Vivo en el dentista porque tengo un determinado problema de anemia que hizo que pierda muelas y qué sé yo en mis embarazos, pero vivo en el dentista todo el tiempo. El dentista a mí me provoca mucho miedo porque, bueno, toda una situación. Mi yo, más allá del dolor que siento corporal, porque me duele una muela, me va a empezar a nutrir de un montón de dispositivos que van a ayudar a que pueda ir. Bueno, ahora justo no te va a doler, pensá que es un pequeño pinchazo, relájate antes, empecemos a pensar en otra cosa. Bueno, estos son mecanismos de defensa que tiene mi yo. Tenés que hacerlo ahora porque después viene el cumpleaños de tu hijo y el domingo no vas a estar con dolor de muela todo el día, mientras estás en el cumple de tu hijo no lo vas a disfrutar. Son todos mecanismos que tiene mi yo, que es el principio de realidad, para convencerme de que algo que me va a angustiar por un determinado momento lo tengo que atravesar por una cuestión de salud y demás, ¿no? Mismo los que tenemos aversión a cualquier situación de hospital, por ejemplo. A mí me da aversión las clínicas, salvo las clínicas, los contextos de encierro, salvo las clínicas psiquiátricas y las cárceles, medio paradigmático lo mío, pero si uno va como paciente, a mí mucha gente se relaja, me pone soy muy mal paciente. No tengo, no me puedo comportar correctamente, siempre trato de hacer todo lo posible por salir de esa situación, pero mi yo me acompaña en esas situaciones de angustia. Imagínense tener que ir a un dispositivo que es un proceso terapéutico del orden de la salud y que no sabemos bien qué es lo que nos espera o cómo somos vistos, porque en general, dentro de lo que son los dispositivos, y a veces a nosotros nos pasa, nos cuesta mucho traer entramar el lazo empático, porque tenemos una serie de prejuicios que tenemos que desandar, que durante mucho tiempo, por más que ustedes cursen el seminario y seamos de sociales, atravesaron a la sociedad toda. Este se droga porque quiere, cómo le hace la vida a cuadritos a la madre, pobre la mamá está sola y encima tiene este quilombo, este es un pelotudo grande, mirá lo que tiene, el problema que... Y bueno, nos pasa eso por la cabeza, y eso es un proceso que nosotros tenemos que deconstruir. O sea, darnos la posibilidad de que si lo tenemos y esto, lo que nosotros decimos, es una resonancia subjetiva dada, aparte atravesada por patrones socioculturales que nos fueron metiendo en la cabeza, ponerlo en palabras con otro compañero. Mirá, a mí me parece que Juan me da mucha bronca que tenga 30 y pico y la mamá, la abuela lo está sosteniendo con 70. Voy a ver qué estrategia tengo, cómo llegó, y en ese proceso reflexivo yo puedo deconstruir conceptos, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, decimos que antes lo más fácil era internarlos, medicarlos, y hasta la familia estaba como tranquila, porque ese pibe por un tiempo, o esa piba, o ese hombre, o ese niño, o esa mujer, durante un tiempo estaba todo el tiempo encerrado y medicalizado. Sí, piensen también que las personas muchas veces que están con alguien que tiene un padecimiento mental es altamente desgastante y mucho más si es un consumo problemático. Entonces, en un momento hay un respiro o no hay un respiro, porque a veces quien ejerce el consumo problemático era quien ocupaba un lugar de la angustia de toda la familia. Eso también a veces sucede. De repente la familia se mira y dice, ah, mirá, existías vos, yo pensé nada más tenía
Hablaba nada más que de Juan y ahora de repente estoy casada con un tipo que no sé si tengo ganas de estar y en fin, empiezan otros planteos. Más allá de eso que es tela de psicoanálisis, la primera parte que es la adhesión a los dispositivos es compleja. Entonces, y aparte por la misma ley de salud mental y lo que reza una ley nacional, lo último que nosotros tenemos que hacer es encerrar a esa persona, porque quizás está bárbaro en el dispositivo, pero llega la última patita, el último eslabón del proceso terapéutico y esa persona tiene que volver a su barrio y a convivir con quienes consumía. Entonces nos encontramos ante un gran problema, porque dentro del dispositivo no había consumo y fuera del dispositivo la sociabilización secundaria de ese pibe, de esa piba, está atravesada por el consumo y en el barrio tenemos al tranza, que me regala la gorrita para que me quede, que no seas careta y tomate aunque sea una birra, no fumes, va, y una cosa va llevando a la otra y esto va llevando al consumo. Se crea con este sentido y en son de esto un plan de abordaje integral que trata que los pibes y pibas, más enfocados en los jóvenes, tengan también la opción de reducción de daños, pero sobre todo que no saquen de su contexto social al pibe o a la piba, o al adulto y al adulto, o al niño o a la niña que está en situación de consumo problemático. Entonces empiezan a conformarse los dispositivos comunitarios. Si esto me sale bien, voy a empezar a compartirlo ahora. ¿Ves que me va a salir bien? Mira vos, no era tan. Sin molestar a mi hijo que está acá, ya en cualquier momento digo, Máximo. ¿Me está saliendo, chicos? Presentación con diapositivas desde el inicio. ¿Qué dice? ¿Me salió? Sí, 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 se ve. Ay, sí, sí. pero Sí, profe. ustedes tienen una docente que yo ya tengo, dentro de poco cumplo 54 años. Soy casi un monumento histórico, soy como el Mola UNS. O sea, un monumento histórico y está manejando esto, me siento ya absolutamente realizada. Bueno, sale el IACOP. El IACOP es un plan que tiene como centro lo comunitario. Entonces, para situar esto desde el conocimiento, que me marca las directrices, que yo voy a intervenir de los derechos humanos interdisciplinariamente y que los consumos problemáticos son un padecimiento mental, es la 26651, Ley de Salud Mental. Quien me marca el plan de abordaje integral es la 26934, que es el IACOP. Bueno, esto es más o menos lo que van a ver en la clase. El primer interrogante reflexivo, que es el IACOP, que es un centro comunitario de prevención. El por qué la comunidad y el juego de la trama lo vamos a ver el miércoles, ¿sí? Y el primer interrogante con el esperen que no quería hacer esto. Y después vamos a tener breves conclusiones. Entonces, la primera pregunta que yo les hago a ustedes es ¿por qué ustedes creen en materia de dispositivos pensamos que pasamos de la prevalencia de la comunidad terapéutica a la terapéutica de la comunidad? Es una pregunta, un juego de palabras. Prevalencia significa cuando se da, digamos, más casos de. ¿Por qué hay hoy más importancia? Le da más importancia. Pasamos de darle una importancia suprema a la comunidad terapéutica a ahora pensar en la terapéutica de la comunidad. ¿Tienen idea? Eh, ¿Puedo contestar? Algo que se me ocurrió, sí. A ver. Eh, Quizá porque está enmarcado en lo que hablamos de la sociedad de consumo, que ya de por sí todo el tiempo te incitan a eso, solo que ahora se vuelve problemático para vos. Entonces hay algo social que tiene que, no sé si hacer terapia, no sé bien cómo decirlo. Como que el Por ahí, entorno te Clara, lleva un poco a, va por ahí, no sé bien va cómo por ahí. formularlo. Va por ahí, Ah, va por ahí, va por ahí. Lo vamos a terminar de responder al final de la clase, si no se me corta el Zoom, si no, bueno, tarea para el hogar. En principio lo importante era la comunidad terapéutica porque íbamos, por favor, una plaza en la comunidad terapéutica. El pibe hacía todo re bien, salía y devolvía a consumir a los 2 meses. Entonces se pasa de la importancia central, de la centralidad de la comunidad terapéutica, a pensar que hoy la terapia tiene que estar puesta en un ojo comunitario.
La ley 26.934 es la ley IACOP. Y IACOP significa Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos. Plan IACOP. La autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo Nacional. Hay una definición de los consumos problemáticos que si ustedes esta anótensela, si la quieren tener en vía parcial porque está buena. Los consumos problemáticos a los efectos de la presente ley se entienden por consumos problemáticos aquellos consumos que, mediando sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente o en forma crónica, perdón, disculpen, o en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto y de las relaciones sociales. De esto hablamos mucho, lo tienen casi en todas las clases, hablamos de lo mismo. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, a tabaco, drogas psicotrópicas, legales o ilegales, o producidas como ciertas conductas compulsivas del sujeto al juego, a las nuevas tecnologías, a la alimentación, a las compras o a otro cualquier consumo que sea diagnosticado como compulsivo por un profesional de salud. Lo que marca acá como problemático pone digamos, un punto central en lo compulsivo. ¿Qué es algo compulsivo? Algo en lo que no puedo mediar una razón. Yo me veo compelido a sin poder racionalizar. No tengo ese espacio de racionalizar determinada situación, simplemente la hago. Yo tengo el mate preparado acá, no puedo tomar mate, pero me siento absolutamente en una actitud compulsiva de querer tomar mi mate, ¿no? Y lo único que hago es pensar que el mate me está mirando y el reloj para ver si se pasó el tiempo, puedo, aunque sea de costadito, tomarme el mate. Entonces, eso, digamos, es lo que pone, que me parece que es interesante para que nosotros lo pongamos en son de... eh, em, también interrogante, ¿no? Que en realidad es como una definición bastante interesante, porque en realidad es así. Cuando yo ya cuando yo ya no puedo manejarlo, cuando mi consumo es compulsivo, estoy dependiendo de él. Para alguien, ¿era para alguien, para mí, creo? Bueno, mi hijo dice, un señor que tiene plata, me saca la plata y se va, no sé. Eh, Tu madre es pobre, hijo. Bueno, vamos a... No, no toma conciencia de lo social. Le, le bregó, se fue creado en sociales el pibe este, pero bueno. Bueno, los objetivos del IACOP están en el artículo 3 de la ley, que después la pueden googlear y bajar. ¿Ok? Son tres objetivos que son básicos. Prevenir los consumos problemáticos desde el abordaje intersectorial mediante la adecuación directa del Estado. Vamos a volver sobre esta definición. O sea, lo primero que voy a intentar es no llegar al consumo problemático. ¿El rol de quién va a ser? Del Estado. ¿Para qué? O sea, y del Estado no es que va a venir el señor Estado, sino de la política pública preventiva que exista en el territorio. Siempre Gladys dice, hice territorio, ¿no? Es verdad, la palabra dice, ay, ¿cómo hace territorio? El territorio ya está hecho cuando llegaste. Y yo siempre pensaba eso. Pero el territorio se hace, es una palabra que uno lo usa. ¿Y si, con qué se hace? ¿Con qué se construye? Siendo nosotros agentes que llevamos la política pública al territorio, ¿no? Esa es la acción directa del Estado. Y la otra palabra que está en el medio es abordaje intersectorial. ¿Esto qué significa? Que nunca va a depender de una sola agencia, por más que sea un dispositivo tratante. Yo tengo un CAC, yo tengo un panel, un panel que es un lugar donde yo tengo, digamos, abordaje a los consumos problemáticos, y eso lo podemos decir agencia, tratante, dispositivo tratante, pero solo apunta el sauce de este sur. Bueno, ya se va a terminar. Es solo, no se puede dar el abordaje. Después, el segundo, asegurar la asistencia sanitaria integral.
¿no? ¿Esto qué significa? Viene al dispositivo, viene a un centro de atención primaria, se lo deriva a un dispositivo. El pibe además, o la piba, o el joven, o el adulto o la adulta, tiene además de, qué sé yo, un consumo de Paco que es recontra común, que te vengan con desnutrición y deshidratados. ¿No? Son dos cuestiones que atraviesan que vienen por el mismo propio consumo. Entonces, la asistencia es integral. Ese pibe va a ir al dispositivo panal, pero además se va a trabajar intersectorialmente con el CAPS, con la salita, para que ese niño a ese joven, ese niño se lo hidrate, se le dé la nutrición adecuada, si es necesaria las pastillas de hierro, porque si no, en el camino vamos a tener un pibe capaz que lejos de consumo, pero digamos, cerca de un montón de otras comorbilidades, un montón de otro tipo de enfermedades. Y usa la palabra que hoy es pecado, pero mientras podamos lo vamos a seguir diciendo, con atención sanitaria gratuita a los sujetos afectados en algún consumo problemático. Se debe priorizar la salud. Tercer parte de los objetivos del IACOP, integrar y amparar socialmente a los sujetos con algún consumo problemático. En la medida de lo posible, ver cómo se trabaja la historicidad de este sujeto, la historia de vida, no sé, si tiene laburo, si no está escolarizado, cómo laburo con, digamos, con la... Ay, le quería sacar una foto ahí está Gladys, que está tan linda. ¿Cómo se labura cómo se labura si el pibe dejó para integrarlo en un fines, ¿no? Algo que sea sencillo y que también vaya formando la trama de la historia de vida de este sujeto. Este plan de abordaje integral hace hincapié central en los centros comunitarios a los consumos problemáticos. Y nosotros desde la cátedra decimos empezar la nueva trama. A partir de los 90 es como que todo lo que era esta trama se empezó, neoliberalismo imperante en el mundo, a desandar con el neoliberalismo. Y nosotros como agentes sociales y sanitarios tenemos que reconstruir esta ida y vuelta que no solamente sirve a los fines de un proceso terapéutico, sino que también sirve para maximizar el poco recurso que tenemos, ¿no? Le damos la posibilidad de que si ese dispositivo lo enlazo con el FINE, le consigo a ese pibe ahí, el FINE sigue funcionando y el pibe tiene adherencia al dispositivo. Los centros de prevención comunitarios de prevención de los consumos problemáticos son el artículo 5. Y es un espacio local que busca proteger a la comunidad del consumo de sustancias a través de la promoción de la salud, la orientación y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad en su sentido más amplio. Alguien que está en situación de consumo problemático, obviamente que está vulnerable. Alguien que además está en una situación de no llegar a la canasta básica de alimentos, está en situación de vulnerabilidad. Un niño que no tiene un sistema de apoyo conformado está en situación de vulnerabilidad. Estos centros, a menudo llamados dispositivos territoriales comunitarios, DTC o casas de atención de acompañamiento comunitario, CAAC, en Argentina, ofrecen atención integral, actividades recreativas y culturales y se articulan en escuelas, organizaciones y en el sistema de salud para abordar el problema desde una perspectiva comunitaria. Artículo 7. Las funciones, rápidamente, prevención y promoción en diferentes agencias como escuelas, clubes u otros espacios comunitarios con charlas y talleres, orientación y acompañamiento, brindando la información correcta, pero también la contención y apoyo, la articulación territorial, esta es la intersectorialidad, trabajar en conjunto con otras instituciones y además inclusión. Promover la integración social, laboral y educativa de las personas que trabajan en situaciones de consumo problemático, brindando además herramientas como cursos, capacitaciones y apoyo. Tienen que ser accesibles, por eso son comunitarios, y es necesario que sean pensados en son de la comunidad. El pibe que está en Villa Albertina y consume tiene que tener un centro de contención comunitario de atención a las adicciones en Villa Albertina.
no venirse al centro de Bursaco. La idea es respetar este lugar, este criterio de localización. Las pautas de asistencia, que son el artículo 3, se basan en respetar la autonomía y la singularidad de los sujetos que consumen, tener acento, y esto en sintonía a la ley de salud mental, porque es concordante con los tratamientos ambulatorios, incorporando a la familia y al medio, promover la atención de quienes parecen problemáticas asociadas o enfermedades concomitantes. Significa, por ejemplo, consumo pasta base, además tengo diabetes con los hospitales generales polivalentes e incorporar también como oferta el modelo de reducción de daños del que vamos a hablar más adelante. La persona quiere seguir consumiendo, tenemos que también trabajar sobre ese consumo. El juego de la trama lo vamos a hacer en la próxima. Y a modo de conclusión, nosotros vamos a comparar este dispositivo con los otros dispositivos y el impacto de pensarse dentro de un dispositivo comunitario. Fíjense, no me voy, yo capaz que yo soy del centro de Bursaco y tengo que ir a Lomas, a una comunidad, no, la que hay ahora creo que es en San Vicente de Mujeres, por mi edad, si tuviese algún problema de consumo problemático, estaría de mañana, tarde y noche encerrada ahí, sin posibilidad de ser sostén de familia, dejando mi vida de lado. Y capaz que en algunos casos donde la situación de salud mental lo requiere y es necesario que así sea, pero tengo que intentar en principio con la posibilidad de contar con dispositivos comunitarios. Estos dispositivos están pensados como tramas comunitarias y nos permiten reconstruir, y lo vamos a ver en el ejercicio, vínculos sociales deteriorados por el aislamiento o el estigma social. Y además empezar a tejer nuevas redes territoriales. Permite sostener procesos de acompañamiento más allá del dispositivo terapéutico formal, porque quienes va a ser sistema de apoyo, les es más sencillo ir al CAC que está en el barrio que tomarse 3 bondi con lo que salen hoy y acompañar a quien está y que tiene que ir capaz que todos los días al principio de adherencia a un dispositivo. Y eso, chicos, es mucha plata en términos de sube nada más. Ni hablar de esperar, ni hablar de llevar un sanguchito, ni hablar de todo lo que de mágico llega. Y fortalecer la responsabilidad social, entendiendo que el cuidado de la salud mental y la reducción de daños son tarea colectiva. Somos todos. O sea, nosotros llegamos a situación de consumo problemático porque nos volvimos objeto en una sociedad de consumo. Somos todos responsables de entender, esto es para el trabajo integrador lo saco, de entender que vamos a formar parte activa y a veces vamos a ser un poco sostén de quien está en situación, porque lo vamos a recibir en nuestras aulas y capaz que nos llama el OE y nos dice que este chico está en un CAC y nosotros también vamos a ser quienes demos soporte, anidemos y entramemos a esa persona en situación de consumo. Este es un ejercicio que lo vamos a hacer el miércoles y les dejo esta frase: en cada comunidad hay una red invisible de afecto, solidaridades y cuidados que cuando se fortalece puede transformar el dolor individual en esperanza colectiva, como centro y como foco. Cuando no solamente le pasa a él, sino que también me pasa a mí porque me involucro, es una forma de fortalecer el dispositivo y multiplicarlo. Dejamos de compartir. Cuando hago esto, chicos, me siento Bill Gates o Elon Musk, ¿cómo se llama? Dejar de compartir y que no se cuelgue. Hasta acá. ¿Cómo estuvo bien? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Se entendió? ¿Tienen dudas? Sí, se entendió bien, profe. ¿Se entendió bien, Agustín? Sí, Bueno, muchas cosas juntas. es muy sencillo. Si ustedes leen el texto de la ley,